This call is now being recorded. Nos encontramos en nuestra plataforma Moodle, donde tenemos varias, los temas y las unidades que estamos manejando cotidianamente. La unidad 4 es una extensión al modelo de regresión lineal, que normalmente yo la veía como parte de la unidad 13, no la separaba, por lo menos en los semestres pasados. Pero en vista de que han cambiado varias cosas en la definición del programa de esta asignatura, la estoy viendo por separado porque tiene cosas que son importantes y que vale la pena resaltar como parte del modelo, ¿no? Por eso la unidad 3 solo nos toma una semana, porque en realidad era una extensión de la unidad 2. Podría haberla visto dentro de la unidad 2 los temas de la unidad 3, pero para evitar complicar mucho las cosas, preferí dejarlo separadito, ¿no? Como está acá. Entonces, estas extensiones son varias. Esta semana estamos viendo algunas y vamos a ver otras la siguiente semana. Esta semana estamos viendo lo que son las regresiones estandarizadas, lo que nos da los famosos coeficientes beta, ¿no? Que se conocen en algún tipo de literatura, especialmente en el tema de los pronósticos como coeficientes beta. Luego vemos las regresiones logarítmicas y semilogarítmicas. Estas, Gujarati las llama regresiones log-log, log-lin y lin-log, ¿no? En ese estilo particular que él tiene para denominar las regresiones. Luego vemos las regresiones recíprocas al estilo de 1 sobre X, ¿no? La definición de Z, que está en una de las diapositivas. Y bueno, también estamos viendo regresiones polinómicas, estilo cuadráticas, especialmente las cuadráticas, aunque pueden existir algún otro tipo de regresiones, por ejemplo las cúbicas, que también podría ser interesante analizar, aunque no lo voy a ver en este pequeño curso introductorio. La siguiente semana vamos a ver regresiones binarias independientes. Básicamente son las regresiones DAMI, o también se conoce como regresiones dicotómicas, que son muy importantes, ¿no? Lo voy a enfocar toda una semana a ese enfoque. Y la subsiguiente semana, porque esta unidad 4 va a durar 3 semanas, ¿no? Esta es la primera. La última vamos a ver modelos probabilísticos, que me interesa mucho que vos como ingeniero comercial manejes, por el tema de que hay muchos modelos que tienen límites, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, y estos modelos se dan cuando la variable cuando la variable dependiente tiende a ser una binaria, ¿no? Con enfoque 1-0. Entonces, pero para ver eso antes necesito ver las binarias de la forma fácil, ¿no? Lo que vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, esa es un poquito la extensión de esto. He movido un poquito para poder ver los modelos logísticos que normalmente no podía verlos por falta de tiempo, pero es una buena oportunidad ahora para empezar a analizarlos. Algunos ejemplos que vamos a ver, los estoy poniendo ahí en el punto 6 y 7, el modelo de Capdouglas, que es famoso por el enfoque de encontrar las productividades del trabajo y el capital. El modelo de Mincer, del cual se van a ya aproximar esta semana a una definición mucho más específica del modelo de Mincer. Esto está dentro de tu tarea incluso. Bueno, y otros modelos y ejemplos que vamos a ir viendo en el transcurso de estas 3 semanas. Los enfoques de Gujarati son el 6, el 7, el 8 y el 9 para la primera parte. La parte de las regresiones binarias lo vamos a ver en el capítulo, creo que el 16 o el 17, les voy a avisar en su momento cuál le estoy enfocando, ¿no? Pero seguramente lo voy a enfocar con el libro de Woolrich, que es mucho más intenso en muchos aspectos en esta temática de las binarias. Bueno, en mi clase asincrónica de esta semana, o nuestra clase asincrónica de esta semana, mejor dicho, tiene que ver con nuestras lecturas. Aquí tengo las lecturas de la semana. La lectura 1 tiene que ver con las regresiones sobre variables estandarizadas, a la cual yo te voy a pedir que la leas. Al estar revisando y haciendo sus notas, he visto que muchos de ustedes no están viendo ni las lecturas, bueno, las presentaciones pueden pasarla porque de pronto están los videos, pero que no hagan un repaso a la lectura no me da a entender de que el método no está funcionando lo que queríamos que hagas, porque la idea del método es que tú estudies por tu cuenta, ¿no? Y que después vengas a estas clases con las preguntas. Si eso no funciona, voy a entender muy bien por qué estamos obteniendo las notas que estamos obteniendo, ¿no? Eso también es un poco preocupante. Así que
ya que no estás leyendo, te voy a obligar a que hagas eso, ¿no? Y cada clase voy a hacerlo de alguna manera. Las regresiones sobre variables estandarizadas, lectura obligada, si es que quieres hacer alguna de las tareas de ahí abajo. Las regresiones con logaritmos, de alguna forma también, aunque de pronto yo estoy haciendo algún ejercicio que te ayudará a realizar la tarea. Aquí también tenemos regresiones no lineales recíprocas, que también está en tu tarea. Término de perturbación estocástica y modelos transformados. Esto es teoría específica, ¿no? Es media paginita donde habla sobre si el término de perturbación estocástica debería ser sumatorio o debería ser en realidad aditivo o multiplicativo, ¿no? Era el enfoque que quería darle. Bueno, y dos ejemplitos, ¿no? El modelo Cobb-Douglas, que viene en el capítulo 7 de Ujarati, y la regresión polinomial, que también viene en ese capítulo. Esta semana específicamente vamos a hablar de Gujarati. Perdón. Las presentaciones tienen también mucho que ver con eso. La primera presentación en el enfoque que estoy usando es el tema de los modelos recíprocos, linealidad y no linealidad. La segunda tiene que ver con las elasticidades y los modelos que Gujarati llama los log-log. La tercera son los modelos semilogarítmicos. En en el lenguaje o la notación que Gujarati utiliza, vendrían a ser los modelos log-lin. No estoy haciendo una presentación de los modelos lin-log. Eso lo voy a dejar para que en la siguiente semana lo hagamos como una tarea. Quería hacerlo esta semana, pero ya estaba cargadito, entonces dije, no, mejor lo guardamos, ¿no? Porque ya tenías cuatro modelos, y en realidad ya es mucho con eso. Entonces, lo estamos postergando la tarea de los Linlog para la siguiente semana. El término de perturbación estocástica, donde hacemos una pequeña discusión sobre los términos aditivos y multiplicativos de la perturbación, y variables explicativas cuadráticas, ¿no? Donde ando explicando por qué vamos a introducir una variable x al cuadrado, por ejemplo, dentro del modelo. En nuestra biblioteca de la semana, que es lo que tenemos aquí, bueno, ya seguramente ya viste estos videos. Tenemos el video de los modelos lineales o no lineales en realidad, una definición donde vienen. Y nos concentramos en los modelos recíprocos, y de ahí viene la definición de la variable z, ¿no? Que es la que de pronto necesitas también para la tarea 1. Aquí está el modelo log-log, que también vas a necesitar, creo que para la tarea 3. El modelo lineal general en Excel, bueno, también para la tarea 3 te va a servir hacer esta definición, ¿no? Los modelos semilogarítmicos lo vas a necesitar para la tarea 4, la definición de los modelos log-lin y su interpretación. Ojo, por si acaso, la interpretación es distinta, ya sea el modelo donde las dos variables son con logaritmos, o sea, donde la variable dependiente y la independiente tiene logaritmo, es muy diferente al modelo lineal en la interpretación, y los modelos log-lin también son muy distintos en la interpretación. Ten cuidado con eso, es mi advertencia, ¿no? Porque esta tarea vamos a hacer mucho más énfasis en las interpretaciones que en la obtención de resultados, porque los resultados los vas a obtener ahí en el software, es facilito, simplemente aprietas análisis de datos, regresión, y ahí la encuentras. Entonces hay que ver cómo vamos con la interpretación, ¿ya? Aquí hablamos, y justo lo que les decía, aquí tengo la perturbación estocástica multiplicativa, y que, bueno, por efecto de los logaritmos se convierte en una perturbación aditiva, ¿no? En ese sentido, cómo cambia el enfoque de esto. Ahora, ¿qué pasaría si la perturbación fuera aditiva dentro del modelo? Bueno, te invito a que veas esa presentación, la lectura y el video, ¿no? Las tres cosas. Y los modelos polinómicos, donde volvemos a discutir el tema de las x al cuadrado. Eso con respecto a los videos. No hago mucho énfasis en los ejercicios todavía, pero es importante, ¿no? Tomarlos en cuenta. La capa datos es la misma que teníamos la semana pasada, pero aquí le estoy agregando una variable, un nuevo data, que es el data 11, ¿no? Que es el que está ahí, que lo necesitamos para nuestras tareas. Bueno, de esto vamos a discutir a continuación. Voy a abrir las 4 tareas de la semana. En realidad son 4 ejercicios. Las tareas en este caso no es nada más que eso, ¿no? El tiempo no es tampoco muy diferente al que teníamos anteriormente. Vamos con la tarea 1, si me permiten. Repase, o sea, lee la diapositiva 1, la linealidad o no linealidad, y el video correspondiente, o el video correspondiente, porque, bueno, o ves una o ves otra, no necesitas ver las dos. Y también valdría la pena que repases el libro, que te va a ayudar un poquito con las interpretaciones también.
en donde hablamos sobre los modelos recíprocos, ¿no? La lectura que habla de los modelos recíprocos. Entonces, lo que se te pide aquí es que realices una regresión recíproca utilizando los datos de Data 11, los cuales vamos a ver ahorita. Mi Data 11 está, no encuentro, aquí está, este creo que es. No, no lo tengo. Lo vamos a bajar. Entonces me voy a datos, bajamos Data 11. Ok, entonces en Data 11 tengo un conjunto de datos que son nuestra primera aproximación a las series de tiempo que la habíamos estado dejando de lado. Yo estaba evitando tocarlas y de pronto no era mi intención ya empezar con eso, pero ya es hora. Entonces, y como vamos a ver un tema de series de tiempo, es hora de que empecemos a aproximarnos a ese conjunto de datos. La bajé de la página del INE, esto lo bajé recién esta semana, el día lunes me parece, no, el día domingo la bajé. Entonces es la serie histórica del PIB a precios constantes según tipo de gasto, y esto está medido en miles de bolivianos. Ojo, esto es importante para alguna interpretación, así que chequealo, ¿no? Está en la primera paginita, esos son los datos originales. Lo único que yo hice fue copiar esto PIB, lo copié y lo transpuse de forma vertical acá. Y esta que dice gasto de consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro, bueno, este es el consumo, ¿no? El consumo de hogares y esto lo puse como consumo acá. Entonces, es eso. Eh, entonces, estoy de alguna forma introduciendo algo de terminología temporal para que se entienda. Por ejemplo, aquí tengo los años, tengo datos desde el año 80 hasta el año 2019. Y aquí tengo una variable que se llama variable T. T la puedes entender como tiempo, la puedes entender como tendencia también, cualquiera de las dos es válida. Entonces, el tiempo, el primer dato corresponde al tiempo 1, el segundo dato corresponde al tiempo 2, el último dato corresponde al tiempo 40, entonces tengo datos de 40 años. Es una base de datos desde el punto de vista temporal aceptable, entre comillas. Tengo mis dos variables, el PIB y el consumo. Está medido, ya te había dicho, en miles de bolivianos de 1990, ¿no? O sea, esto se conoce en economía a precios constantes. Imagino que también lo viste en alguna materia relacionada con macroeconomía. Hay dos tipos de presentación de los datos, a precios constantes y a pues, cocientes, ¿no? Los cocientes no toman en cuenta la inflación, los constantes sí la toman en cuenta. Bueno, de esto, imagino, tienes el espacio para discutirlo en las respectivas materias, espero. Ahí tenemos las dos variables, PIB y consumo. Y aquí tengo las tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento para el PIB y la tasa de crecimiento para el consumo. Las dos están construidas con la clásica fórmula de tasas de crecimiento, que es igual al valor del año 2, en paréntesis, ¿no? El valor del año 2 menos el valor del año 1, todo dividido entre el valor del año 1. Claro, y todo esto multiplicado por 100 porque se trata de un porcentaje, es una tasa. Entonces aquí tengo 0.2756, que es el mismo que tenemos acá, ¿no? Para el PIB. Aquí no tengo la fórmula para evitar algún problema en la transposición de datos. Entonces ahí, como la fórmula indica el año 2 menos el año 1 dividido entre el año 1, pierde un dato, que es el año 1. ¿Por qué? Porque no tengo datos del año 79. Y al no tener datos del año 79 estoy perdiendo esta información. Es decir, cada que calculamos una tasa de crecimiento, pierdo un grado de libertad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pierdo un dato, por lo tanto pierdo un grado de libertad. Alguien me preguntaba si deben tomar en cuenta esto. Obviamente no, porque si haces la regresión tomando en cuenta este espacio no te va a salir nada. Tienes que considerar que cuando haces esta regresión solamente vas a usar 39 datos y ya no los 40 que habíamos originalmente propuesto. Cito, ¿no? De alguna forma estoy tratando de meter el concepto de rezago, que vamos a verlo posteriormente ya de forma más formal. Esto de acá es un rezago y es una variable que se ha rezagado por el hecho de que estamos no tomando en cuenta el primer año ya que no tenemos datos del año 79. Bueno, al menos no lo tengo en esta base, podría buscarlos, pero el ejemplo es ese, ¿no? Que quiero mostrarte. Bueno, es esa la pequeña explicación de lo que es esta base de datos. Ahora vamos a ver qué era tu tarea. Te pido que hagas el siguiente supuesto. El supuesto es que la tasa de crecimiento del consumo es una función recíproca de la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, la idea en este ejercicio es trabajar con estas dos variables. Quiero que me hagas un gráfico de dispersión, donde la tasa de crecimiento del consumo va a ser la variable dependiente y la tasa de crecimiento del PIB va a ser la variable independiente.
Licenciado, buenas tardes. Hola, hola. Te escucho. Bueno, continuemos entonces. Les decía, quiero que hagas una regresión donde la TC de consumo sea la variable independiente y la TC del PIB sea la variable independiente. Y en el gráfico te fijes si la relación que existe es lineal o es una relación no lineal. En el gráfico te vas a dar cuenta. Si es lineal, el conjunto de datos o la nube de puntos va a tener un comportamiento como el que habíamos estado viendo, ¿no? Alrededor de una tendencia. Pero si los datos están demasiado dispersos o tendrían un comportamiento diferente al lineal, como por ejemplo una exponencial, una Poisson, una logarítmica o algo así, un comportamiento creciente, decreciente, no sé, eso ya verás tú en el gráfico, me dirás esto no es un comportamiento lineal, entonces esa es la lógica. Yo voy a partir de un supuesto que no está comprobado que la tasa de crecimiento tiene unas formas recíprocas respecto a la tasa de crecimiento del PIB. En el video fíjate cuál es el gráfico de las formas recíprocas, o en el libro también ahí está el graficadito eso. Bueno, inciso A te pide el gráfico y ahí te pido que me respondas ahí en el mismo Excel. ¿Esta es una función lineal, sí o no? En el inciso B, quiero que encuentres la variable z, donde z es la función recíproca, ¿no? De la variable PIB. Obviamente pierdes el primer dato, no tienes el primer dato, entonces a partir de acá tendrás que hacer esa función z, perdón, esa variable z, que hagas la regresión de la tasa de crecimiento del consumo en función de z. Hazlo de forma directa, no necesitas aquí usar formularios, utiliza el análisis de datos del Excel para hacer esto rápidamente. Y bueno, que me encuentre los resultados, ¿no? Quiero que me encuentres beta 1, beta 2 y me digas si este modelo te parece coherente, si te parece un buen modelo o no. Para comparar esto, vas a hacer la regresión finalmente de la tasa de crecimiento del consumo en función de la tasa de crecimiento del PIB. Es decir, vas a hacer la regresión del gráfico del inciso A. ¿Para qué? Para que comparemos. Tú vas a tener dos regresiones, una regresión de la tasa de crecimiento del consumo en función de Z y otra regresión de la tasa de crecimiento de consumo en función de la tasa de crecimiento del PIB. Vas a comparar los estimadores, las significancias, los recuadrados, y me dirás cuál de los dos tú crees que es el mejor modelo y por qué. Y además también viendo el gráfico, ¿no? O sea, quiero que analices todo, todo. Y eso lo voy a leer con detalle dentro de las respuestas que me vas a dar en el cuestionario. Bueno, es esa la tarea 1. Sería son dos regresiones y que me comentes cuál de las dos te parece más adecuada en general. ¿Tienes alguna pregunta relacionada con esta tarea? Licenciado, buenas tardes. Se entrecortó la llamada. Hola. No pude escucharle nada, dice. Ya, a ver. Te decía que lo que tienes que hacer, bueno, de todas formas esto se está grabando, ¿no? Así que lo vas a poder ver con detalle y en la plataforma dentro de una horita o un par de horitas cuando lo suba. Lo que necesitas hacer son tres cosas. El gráfico de dispersión entre la tasa de crecimiento de consumo la tasa de crecimiento del PIB, que lo de inciso A, un gráfico de dispersión. En la pregunta 2, necesitas encontrar una variable Z, donde definimos Z como la recíproco de la tasa de crecimiento del PIB. Es esto. Y aquí está la fórmula. Z es 1 sobre la tasa de crecimiento del PIB. Una vez que encuentres Z, la vas a usar a Z como variable independiente. Entonces vas a correr la regresión de la tasa de crecimiento del consumo en función de Z. Vas a encontrar los estimadores, los vas a interpretar. Y para la interpretación, por favor, revisa los videos y revisa las lecturas de la semana. Y posteriormente me vas a decir si te parece que es un buen o mal modelo. Finalmente, a efectos de comparación, solo para eso vas a realizar la regresión que deberíamos haber hecho desde el principio, imagino, ¿no? La que debía ser la primera por el tema del gráfico de dispersión. Vas a hacer la regresión de la tasa de crecimiento del consumo en función de Ok, la tasa dice. de crecimiento del PIB. Y a partir de eso comparas, ¿no? Entonces son tres cosas la tarea 1. El gráfico, la regresión donde Z es la variable independiente y la regresión donde TC del PIB es la variable independiente. ¿Ok? Estamos bien, ¿no?
¿Seguimos? Buenas tardes, licenciado. Hola. Tenía una consulta. En el inciso 1 respecto al gráfico de dispersión, no tiene nada que ver la línea de tendencia, ¿verdad? Para indicar qué tipo de función es. O En realidad no lo sé. que quiero que hagas es ver el comportamiento de los datos. Te fijes la nube de puntos. No le pongas ninguna línea de tendencia, porque la línea de tendencia te va a forzar al ojo a ver que esto es una línea, ¿no? Una lineal. O sea, grafica los datos y dime si al ver los gráficos ves si se parece a una lineal o se parece a alguna otra cosa diferente a la lineal. Solo eso. Ah, ya está bien. Y en el tercer inciso, bueno, en el que nos pregunta cuál es la más adecuada, ¿qué aspectos tendríamos que considerar para determinar esto? Esa es una Porque buena he pregunta. estado calculando los valores, digamos, comparando la intercepción, Z, TCPIP y demás, y la diferencia entre los valores no es mucha. En la intercepción es 2 y en la otra es mucho menos, y no sabía más o menos cómo se podría determinar eso, si podría explicar, por favor. Claro, en realidad hay que valorar, bueno, por ahora dos cosas. En realidad son tres cosas, pero la tercera, es decir, vamos a aprender a hacer. Hay que valorar dos cosas. Número uno, la bondad del ajuste. La que tenga el mejor R cuadrado normalmente es el mejor. Normalmente, entre comillas. Pero número dos, la que es importante, la significancia. La que tenga la mejor significancia es la mejor. ¿Dónde te fija la significancia? En el valor de la significancia tanto de T como de F, ya sea la significancia individual como la significancia global. Un modelo más significativo, o sea, tiene un valor mucho más chiquito de la probabilidad de T o más chiquito de la probabilidad de F, cualquiera de los dos. Como este es un modelo con solo dos variables, basta que veas el de T, porque el de F resulta ser el mismo, ¿no? El T de beta 2. Entonces, te fijas el valor de probabilidad. Mientras más chiquito sea esa probabilidad, mucho más significativo es el modelo en general. Entonces, fíjate cuál de los dos modelos es más significativo y, bueno, debería estar asociado automáticamente esto a una mejor bondad del ajuste, a un R cuadrado más alto, ¿no? Como estamos viendo modelos con dos variables en esta tarea, el R cuadrado normal es el que vamos a ver, no necesitas ver el R cuadrado ajustado, ¿no? Que no tiene sentido con dos variables. Entonces son esas dos cosas por ahora. Más adelante vamos a ver algunos estimadores que se llaman estimadores de castigo de rezagos, pero eso lo vemos en otro momento, que eso también ayuda mucho a determinar la decisión de cuál es el mejor modelo para tomar en cuenta. Eso, ¿no? Y también la interpretación, no te olvides, no hemos visto esto como tema, ¿no? Pero hay una ley que se llama la ley de navaja de Ockham, no es algo específico de econometría, sería solo de las ciencias, que esta ley implica si tienes dos modelos, dos formas de explicar la realidad, como las que yo tengo aquí, un modelo lineal simple y un modelo recíproco, y los dos dan resultados similares desde el punto de vista de las tres cosas que te hablé. Bueno, de las dos cosas que te hablé, el R cuadrado y la F, ¿no? La R cuadrado y la significancia. Si los dos son similares desde esos dos puntos de vista, ¿cuál vas a usar? ¿Cuál crees que es el mejor? Si resulta que tienes dos formas de explicar la realidad, dos modelos para explicar la realidad, y los dos se parecen en todo, en la interpretación, se parecen en la bondad de ajuste y se parecen en la significancia. ¿Cuál de los dos crees que es el mejor? No estoy seguro, los dos, si los dos son iguales. ¿O Sí, no? pero hay una sola respuesta, pues solo hay un modelo para explicar la realidad, no puedes explicar con dos. Te apoyas con los dos claros, pero tienes que escoger uno. ¿Por cuál Licenciado, te lo buenas juegas? Si los tardes. dos te dan lo mismo. Esta es una ley Mm, intuitiva. Intuitivamente contéstame. ¿Qué te dice? ¿Qué te tinca? la primera. ¿Por qué la primera? Mm, no, ahorita está haciendo relación a lo que, al ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Y estoy, ya. estoy aplicando una ley que no se las he contado a ninguno todavía, por bueno, no había ocasión. La ley de navaja de Ockham indica que si Licenciado, tienes dos formas de explicar la realidad, un segundito, que si tienes dos formas de explicar la realidad, ¿cuál de las dos es? Y si me quieres contestar al punto, te cedo la palabra. No estoy hablando yo, licenciada, está hablando otra Sí, sí. compañera. ¿Quién dijo algo? Decía, si tienes dos formas Alice, de... hola, buenas tardes.
Yo diría Hilda, la segunda, pero tengo una duda, Lice. En el estadístico T, la primera es la más pequeña y la segunda es más grande entonces en toma el una recíproco. decisión. Toma una decisión en función a eso, Eh, Hilda. en Ya, cambio, en lo que es en lo que es del coeficiente de determinación, Lice, hola, Lice, ¿me escuchas? te escucho, Hilda. Hola. Te escucho, Hilda, te escucho. Continúa, por favor. Sí, No, Lice, ¿me escuchas? Es que mi internet es malo, Lice, vivo en Tarata, va a disculpar. se te escucha, Hilda. Por favor, adelante. Continúa con tu exposición. Lice, tengo una consulta. Es que, ya, es que el coeficiente de determinación, Lice, en el segundo es el más pequeño, o sea, eso me indicaría que el segundo estaría bien, pero en lo que, en lo que es el estadístico T, Lice, sí, Lice, le estoy hablando. En cambio, en el estadístico T, Lice, el segundo es el más alto y el primero es el más pequeño. Ok. Por lo que Hilda nos explica, ella encontró resultados contradictorios. Imagino que su pregunta va, ¿qué hacemos al Lice, le respecto? decía de que tengo una duda porque en el primero el coeficiente de determinación es más alto y en el segundo es más pequeño. Eso quiere decir que el segundo podría ser, digamos, el que podríamos elegir, el segundo modelo. Pero en el estadístico T, el segundo es más alto y el primero es más bajo. En eso, digamos, ya habría una duda, digamos, Lice. Entiendo. Bueno, cuando tienes ese tipo de situaciones, lo que tienes que hacer es decidir cuál de los dos estadísticos es el más importante. Y eso también lo hemos discutido en clases. ¿Es más importante la significancia o es más importante la bondad del ajuste? Ayúdeme con eso, por favor. ¿Cuál de los dos es el estadístico más importante para tomar una decisión? Ya cuando tienes una contradicción como la que Hilda menciona, ¿qué es más importante, la significancia o la bondad del ajuste? Cualquiera. ¿Ninguno? Imaginen lo siguiente, tengo un modelo lineal con dos variables, con un R cuadrado de 0,90, o sea, 90% de explicación del modelo. Pero este modelo tiene un estadístico T que no es significativo. Beta 2 no es significativo. Eso por un lado. Tengo ese modelo A. Modelo B. Tengo un modelo B con un R cuadrado de 0,10, solo un 10% de explicación, donde beta 2 es estadísticamente significativo al 99% de confianza. ¿Cuál de los dos modelos es bueno? ¿El modelo con R cuadrado alto y coeficiente no significativo o el modelo con R cuadrado alto y coeficiente significativo? ¿A o B? Ve, Lice. Esa es la respuesta, estimada Hilda. ¿Sí? Los modelos significativos son los que tienes que tomar en cuenta. Entonces, ese es el que define. La significancia define cuál de los modelos es el que vas a usar. ¿Sí? No, no hay problema, Hilda, no te disculpes. Entiendo bien, entiendo eso. ¿Ya? ¿Cómo es, Anabel? ¿Estás de acuerdo? Sí, licenciado, ahora está mucho más claro. Ok. Gracias. Ya, pero me estaba olvidando, si tú tienes la ley de navaja de Occam, te dicen que si tú tienes dos modelos y los dos son iguales en todo, ¿sí? Bueno, lo estoy aplicando en econometría, pero en realidad la navaja de Occam es un modelo hasta filosófico, ¿no? Tienes dos formas de hacer algo, una difícil y otra fácil. Las dos formas te dan resultados similares. ¿Cuál de las dos usas? ¿La fácil o la difícil? La fácil. Esa es la ley de Occam. Exacto, correcto, Anabel. Entonces, eso tomen en cuando en algún momento te llegues a ese dilema,
y tienes dos formas de hacer las cosas desde el punto de vista ya de econometría, de estadística, de manejo de encuestas, si vas a decidir hacer encuesta o un grupo focal o alguna cosa de esas, y los dos te van a dar resultados similares, siempre escoge la más sencilla de explicar, ¿no? Que en realidad es la idea, ¿no? No nos compliquemos la vida, dicen por ahí. ¿Ya? Esto respecto a la tarea número 1. Veamos la 2. Mil disculpas. En la 2 tenemos una regresión sobre variables estandarizadas. Es lo que les decía al principio de la clase. Necesito que leas ese tema. Por favor, es importante dentro de lo que vamos a ir viendo. Tal vez esté más claro en la lectura. Entonces, la lectura 1 habla sobre regresión sobre variables estandarizadas, que es la que tengo acá. Miras, y bueno, tienes que hacer la regresión con estos datos. Ahora, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un ejemplito, pero lo voy a hacer con otro tipo de datos, data 3. ¿Qué es data 3? Aquí está, con data 3 vamos a ver eso. Entonces, aquí tengo data 3, que es la regresión de los pollos, que también te lo piden en la siguiente tarea. Entonces, vamos a convertir en estandarizada la variable y y la variable x2. Es decir, voy a encontrar y asterisco, que es una variable estandarizada, y voy a encontrar x2 asterisco, ¿no? Otra variable estandarizada. Y después hacemos las regresiones con las estandarizadas, que es lo que me indica la lectura, ¿no? ¿Cuál es la definición de y asterisco y de x asterisco? Y asterisco, que es la variable y estandarizada, está definida de la siguiente forma. Es el desvío de la variable y dividido entre su desviación estándar. La variable x asterisco, el desvío de la variable x dividido entre su desviación estándar. Entonces, esto lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Primero encontramos las desviaciones estándar y los promedios, ¿no? Entonces, aquí voy a encontrar, en este caso no estoy haciendo la tarea, estoy haciendo con otro conjunto de datos, por usar cualquiera. Aquí está sumas, y aquí están promedios. Color amarillo, más fuerte. Ya, entonces encontremos la suma de la variable y de la variable x. La suma. Aquí encontramos el promedio, bueno, es igual promedio de este conjunto de datos, ¿no? Sacamos y lo encontramos. Ahí están mis sumas y mis promedios de los dos datos acá. Voy a aumentar una tercera, que es la desviación estándar, ¿sí? ¿Cómo se define la desviación estándar? En términos prácticos, lo vamos a anotar en una pizarrita. La desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces decía, la varianza no me hace caso esta cosa. No sé qué estoy haciendo. Ah, ya. Estoy buscando ese color. Bueno, un ratito, ya tengo un problema técnico que no estoy pudiendo solucionar. Ahora sí. La varianza está definida como la suma de los desvíos cuadrados de una variable, la variable x en este caso, la suma del cuadrado de los desvíos, dividido entre n cuando hablamos de la varianza, y entre n-1 cuando hablamos de la cuasivarianza. En esta asignatura normalmente vamos a trabajar con cuasivarianzas porque casi nunca tenemos datos poblacionales, ¿no? Divides entre n cuando trabajamos con datos de población, divides entre n-1 cuando trabajas con datos muestrales como los que nosotros estamos trabajando. Entonces, la varianza siempre la divides entre n-1. La desviación estándar
es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza de X. Y ahí vendría a ser lo que estamos tratando de hacer. Esa es la figura. Entonces, tenemos que hacer eso, ¿no? X menos su media elevada al cuadrado sobre n menos 1. Bueno, podríamos hacerlo esto de la forma como solíamos hacer esto en las clases, desde las primeras clases de la asignatura, pero tal vez no valga la pena y directamente podríamos usar la desviación estándar, que el Excel sabe calcularlo. Le digo igual, desviación, y busco aquí está, desviación estándar muestral, que es la que necesitamos, la muestral, no la poblacional lo va a dividir entre n, y no si sirve, si divides entre n, vas a tener un sesgo en la varianza, sino una división entre n menos 1. Entonces selecciono desviación estándar muestral, marco el conjunto de datos, sin tomar en cuenta las sumas, claro, ¿no? Cierro paréntesis, y aquí tengo la desviación estándar muestral tanto para x y como para y, que tengo aquí adentro, ¿no? Desviación estándar de y, la primera, y desviación estándar de X la segunda. Listo, solo necesito eso. Todo lo demás lo voy a quitar, no me sirve por ahora. Lo quito por el momento. O lo voy a mejor copiar a otra hoja porque lo vamos a hacer de pronto más ratito. Tenemos todo esto y lo pegamos aquí. Entonces, les decía, voy a borrar todo lo que no me sirve. Entonces, X3, X4 y X5, X6, chao, no me sirven aquí. Entonces, solamente tengo dos variables, ya está estandarizado y X estandarizado. Y aquí tengo los datos que me sirven para hacer esa estandarización. La fórmula indica que Y estandarizado es Y menos la media sobre el error estándar. Entonces, esto va a ser el valor de Y menos su media, promedio, ¿no? Lo cogí con F4, o función F4 si esta sea una portátil. Y todo esto lo voy a meter entre paréntesis para dividirlo entre su desviación estándar. Y la desviación estándar también es una variable, es una constante, así que también lo voy a congelar con F4. Entonces, si te fijas en la fórmula, no sé si logras ver esto de aquí adentro. Tengo dos cosas. Lo voy a agrandar. Estamos ahí. Tengo B2, nuevamente, el valor de Y, que es la variable, menos la media de Y. Esta es una constante. La desviación estándar también es una constante. Entonces, la que es variable es esta que tiene la Y. Entonces, la variable menos la constante, que es el promedio de Y, que vas a congelar con F4, y todo esto dividido entre la desviación estándar de Y, que también es una constante, que también vas a congelar con F4. Las variables son las que tienen I, y las que no tienen ningún subíndice son las constantes en este caso. Y si eso lo haces en el Excel, las constantes las congelas con F4 para poder hacer el ejercicio. Ahí tengo Y, simplemente extiendo. Bueno, hago lo mismo con X2, ¿no? Igual, el valor de X2 menos el valor de su promedio, que congeló con F4, y bueno, todo esto entre paréntesis, ya que es el numerador, dividido entre el valor de la desviación estándar, que es una constante que también voy a congelar con F4. Y F4. ¿Listo? Entonces extiendo las dos. Entonces me aseguro de que, mira, aquí tengo las sumas, no me sirven. Y aquí tengo la variable Y y la variable X2, simplemente ahora tengo que hacer la regresión. Vamos con la regresión, análisis de datos, regresión de estas dos. Sería interesante hacer este ejercicio largo con todas las variables estandarizadas. En algún momento vamos a hablar sobre eso. Hago la regresión, marco Y. Ahí está. Marcamos X. Ahí está. Y bueno, y le vamos a dar rótulos y el rango de salida que sea aquí. La teoría indica, y también en la diapositiva hablamos, que cuando hacemos este tipo de ejercicios, hay un problema con beta 1, desaparece, porque se simplifica. Entonces, el modelo final viene a ser el siguiente. Y el valor Y estandarizado es igual a beta 2 asterisco por X asterisco más, bueno, la perturbación estocástica estandarizada. Beta 1 desaparece de la regresión. Entonces, en la forma práctica para hacer esto, lo que vamos a hacer es cliquear constante igual a 0. Cuando hacemos eso, automáticamente beta 1, chao, se vuelve 0, desaparece. Esta es una ordenada al origen, igual a 0, y le digo aceptar. Cuando hacemos eso, nos da la regresión clásica que hemos venido usando hasta ahora. Pero fíjate que cuando hablamos de intercepto, ya no está el intercepto porque, claro,
la constante es igual a 0. Simplemente nos aparece el valor x2 y este es el resultado para el que queríamos comparar. Esa es la forma como hacemos una regresión estandarizada, que es lo que te pido que hagamos en este ejercicio número 2. Entonces, encuentra la regresión estandarizada, pero en la tarea viene a ser del conjunto del consumo en función del PIB. Consumo en función del PIB, ya no las tasas de crecimiento, sino consumo y PIB. Quiero que hagas esa regresión y posteriormente que hagas, que interpretes beta 2, y en la regresión 1 y en la regresión 2. ¿Cuál es la regresión 1? La regresión clásica, consumo en función del PIB. Regresión 2, el consumo estandarizado en función del PIB estandarizado. Compara los beta 2 en las mismas variables que hace ratito hemos hablado. La significancia, el R cuadrado, chequea cuál de los dos te parece más adecuado, cuál de los dos modelos es el mejor. Y bueno, me dices cuál de los dos crees que es el que utilizar, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Es importante que interpretes beta 2, eso sí te lo voy a dejar en la lectura, ahí está una interpretación, adaptala a la interpretación de esta tarea, por favor. Preguntas con la tarea número 2. Licen, sobre esa tarea, la interpretación, ¿a qué se refiere con interpretación en la regresión 1 y la regresión 2? La regresión 1 es la regresión clásica. Regresión, mira qué hago. Sin Regresión 1 es estandarizar. la regresión de Y, donde el Y es la variable dependiente, en función de X, donde X es la variable independiente. Esa es la regresión clásica, ¿no? Que hemos visto todo el tiempo hasta ahora. Rango de salida lo vamos a hacer más abajo. Ahí. Entonces, en esta regresión indica que... Ah, no, ahí me he equivocado. Mira, que no le quité... Aquí no teníamos que poner la constante igual a 0, porque es una regresión clásica. La constante igual a 0 es decir, viene a partir de este tema. Le digo aceptar. Ahora sí. Entonces, en esta regresión indicamos que x2, ¿qué es x2? No he olvidado. Aquí en este ejercicio x2 es el ingreso ya disponible y Y es el consumo per cápita de carne de pollo. Entonces, cuando el ingreso aumenta en un dólar, el incremento de $1 en el ingreso va a provocar que el consumo de carne de pollo aumente en 0.01 libras en promedio. Esa es la interpretación. Si el ingreso aumenta en $1, el consumo de carne de pollo aumentará en promedio en 0.011 libras. Y aquí, la interpretación clásica diría el incremento de $1 estandarizado va a provocar que el consumo estandarizado se incremente en 0.94. Pero no son dólares. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dividido entre sus dos estándar. Entonces, esto tiene una mejor interpretación aquí en la página... ¿Qué página es esta? Mira, que ya ni me sé. Bueno, en esta página, en la página 2 de la lectura de la semana que estamos viendo aquí, ni siquiera sé, bueno, en la página 158 del libro de Gujarati hay una mejor interpretación para esto. Te pido que la leas y que la adaptes a esta tarea. Es lo único que te pido. ¿Sí? No sé si te he contestado o si te he confundido más. Sí, está bien, Licen. Tenía duda en esa tarea porque en la lectura salía que podíamos hacer de 3 formas o 4. Una de esas era hacer la regresión rápida, pero poniendo que sea 0 la intersección. Lo que acabamos de hacer. Sí, ahí me equivoqué al hacerlo la regresión con los datos originales y no con los estandarizados. Ah, ya. Y Usaste usaste las normales. tasas de crecimiento. Sí, Ten cuidado, en realidad, eso sí es adrede. Yo te puse los dos datos a propósito. Un ejercicio utiliza las tasas de crecimiento y el otro no, porque quiero que leas las preguntas. Porque uno de los problemas del examen fue eso, que no me leen las preguntas. Esa es una de las razones, estimado. está bien, Licen, gracias. De nada. Otra forma, sí, bien decía tu compañero, otra forma para hacer esto es utilizando las fórmulas, ¿no? Puedes utilizar la fórmula de beta 2 sin tomar en cuenta beta 1 y esta fórmula se encuentra ya arriba en la lectura correspondiente. Si quieres hacerla, te la voy a volver a anotar. Si no quieres utilizar las fórmulas, la regresión de beta 2 es igual a la siguiente. La suma de x, y, variables, ¿no? Las variables, no los desvíos, sobre la variable x al cuadrado.
De esta forma también encuentras beta 2. Si quieres utilizarla, puedes saber. Aquí no hay beta 1. Entonces, esto es sin beta 1, por si acaso. Sin beta 1. También puedes usar esa y directamente sin hacer la regresión encuentras beta 2. Eso ya depende de vos cuál de las dos te apetece, ¿no? Puedes utilizar lo que acabamos de hacer con el Excel, la regresión sin intercepto, o bueno, la regresión que te acabo de mostrar y vas a encontrar el mismo resultado. Licen, en ese caso, el que explico ahora, para hallar ese beta sería el beta normal, y según la lectura, abajo hay otra fórmula que al beta normal hallado se multiplica por la desviación de X sobre la desviación de Y. Sí, Esa sería la correcto. otra forma de hacer, ¿no? Sí, la tercera forma. Con las tres encuentras lo mismo. Está bien, Licen, gracias. No, de nada. Lice, perdón, buenas tardes. Y una consulta. En este tipo de modelos, sí o sí, beta 1 siempre va a ser cero, ¿verdad? Sí. En las regresiones estandarizadas, beta 1 es 0. Se llama por eso Ya, regresión. No, dale. está bien. Perdón, ahorita tuve una confusión con la pregunta de mi compañero, justamente por ese beta 2 que se encontraba en la diapositiva que usted nos mandó con la lectura. Ese beta 2 donde está con las desviaciones, ¿no sería el beta 2 estandarizado? ¿El estimador El que beta dice, 2 no, estandarizado? que estamos viendo ahorita. Con las desviaciones, dice. Ya. La fórmula que acabo de anotar. Exacto. Sí, no, esta fórmula de acá es el beta 2 normal cuando beta 1 es 0. Este es el beta 1 normal cuando beta 1. En este caso, tienes toda la razón. En este caso, lo que vamos a utilizar aquí es por favor, con la persona que me preguntó antes. Aquí X es el estandarizado, Y es el estandarizado, y aquí también X va a ser el estandarizado. Claro que sí. Entonces, aquí se va a Exacto, encontrar el Lice, beta esa 2 era la estandarizado. duda. Sí. Aquí vas a encontrar el beta 2 estandarizado. Tienes toda la razón. Sí, debería explicarlo mejor. Para poder encontrar el beta 2 estandarizado, tienes que hacer con X estandarizado multiplicado por Y estandarizado sobre la X estandarizado elevado al cuadrado. Desde ese punto de vista, vas a encontrar directamente el beta 2 estandarizado y ya no necesitas hacer las derivaciones que hemos visto hace ratito. Eso, o la lectura, o en el libro de Jorati también te menciona esta otra formulita. Beta 2 estandarizado es el beta 2 normal multiplicado por la división de las desviaciones estándar, ¿no? Probarlo ahorita y vas a descubrir que es exactamente la misma también. Licen, Listo, Lice. Gracias. Me refería sobre esta fórmula ese dato. Las desviaciones serían las normales, ¿no? No con las desviaciones estandarizadas. Las desviaciones normales. No, nunca sacamos desviaciones estandarizadas, ojo. Nada, las variables estandarizadas se queda ahí, ya no se saca sus desviaciones estándar, porque te vas a llevar una sorpresa si las sacas. No tienes que sacarlas. ¿Por qué? Porque ya no te olvides que ya hemos dividido las variables entre su error estándar, entonces sacar entre el error estándar vas a encontrar que el error estándar es igual a 1, entonces no vale la pena en el fondo. De esta forma, esto de las variables estandarizadas es para eliminar las varianzas, es para eliminar la varianza que son las fluctuaciones, y al eliminar las fluctuaciones estamos trabajando con datos llanos, datos puros, entonces eso suele servir para evitar interferencias de varianzas para analizar directamente coeficientes, ¿no? Es lo que incluso Bujarati menciona en esta lectura. ¿Algo más respecto a la 2? Licenciado, para el Escucho. caso de la interpretación en la de regresión normal que utilizamos con los datos originales, sería la interpretación si el consumo se incrementa en 1.000 bolivianos, ¿verdad? Porque los datos del INE están en miles de bolivianos. Correcto. El incremento de 1.000 bolivianos en el consumo va a provocar... No, al revés, pero la que estamos analizando es el PIB. Consumo en función al PIB. Entonces, el incremento del PIB en 1.000 bolivianos va a provocar que el consumo, bla, 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 en 1.000 bolivianos también, ¿no? Tienes toda la razón. A ver, estamos interpretando en estos momentos el PIB. No tendría que ser si el consumo se incrementa en 1.000 bolivianos. El modelo que te he pedido es el consumo en función al PIB. Ajá. Consumo es la variable dependiente y el PIB es la variable independiente. Beta 2. Claro, el beta 2 va a ser del PIB. Ujú. Entonces, si el PIB se incrementa, el consumo se va a incrementar en lo que beta 2 le diga.
Ah, y así sale decimales, lo dejamos así nomás, ¿verdad? Sí, o sea, te he pedido 4 decimales, pero en el cuestionario, por si acaso. Ah, ya, está bien, sí, gracias. De nada. Ok. Si no hay más preguntas relacionadas a la tarea 2, pasamos a la tarea número 3. Tarea 3. La tarea 3 es un clásico que siempre pongo yo todos los años porque me parece que es uno de los modelos más interesantes que se plantean. Me encantaría trabajar con datos locales, pero no los tengo. Bueno, o al menos no los voy a usar ahorita. Sí, de alguna forma creo que los tengo. Se los voy a pasar para... Les cuento, les adelanto, vamos a hacer trabajo de grupos más adelante. Les voy a pedir que hagan grupos de trabajo y vamos a hacer algunas exposiciones, algunos trabajos en relación a esto. Porque ya esto hay que aplicarlo, no basta con tenerlo y hacer ejercicios, hay que darle aplicación al mundo real. Ya, entonces, uno de los modelos más interesantes es este modelo log-log que Ujarati plantea, donde las dos, bueno, todas las variables están en logaritmos en este caso. Entonces, es justo con el ejercicio que estaba haciendo hace ratito, que es este de acá. Tengo el Y, que es el consumo per cápita de carne de pollo, X2 es el ingreso, X3 es el precio de la carne de pollo, X4 es el precio de la carne de cerdo y X5 es el precio de la carne de res. Todo esto viene del enfoque clásico de la microeconomía, que indica que la demanda de un bien en general está en función del precio del bien, del nivel de ingresos y del precio de los bienes sustitutos. Este es el enfoque clásico de demanda. Entonces, la relación que existe entre el precio del bien y la demanda suele ser negativa. Si el precio aumenta, la demanda tiene un efecto negativo sobre la demanda. Si el ingreso aumenta, en el enfoque clásico va a tener un efecto positivo sobre la demanda, ¿no? Siempre y cuando se trate de bienes superiores. Y si el precio de los bienes sustitutos aumenta, eso también va a tener un enfoque positivo sobre la demanda. Ese es el enfoque clásico, se conoce como demandas marshallianas en un enfoque más profundo del asunto. Lo que ocurre con esto es de que nosotros tenemos que ver cuál es el efecto conjunto de estas tres variables, ¿no? Y en la práctica lo que yo quiero es que apliquemos esta teoría. Ya, no se olviden que en el video que explico también sobre esto, estamos hablando de un enfoque de elasticidades, porque cuando aplicas logaritmos, esto es automáticamente igual a una elasticidad, ¿no? Que te digo ahí. Entonces vamos a hablar de las elasticidad precio de la demanda, que vean ser el coeficiente del logaritmo del primero, del precio. Cuando sacamos logaritmo de los ingresos, vamos a hablar de la elasticidad ingreso de la demanda, y cuando sacamos logaritmo del precio de los bienes sustitutos, vamos a hablar de las elasticidades cruzadas de la demanda, ¿no? En este sentido. Entonces, simplemente como recordatorio para que puedas hacer tu interpretación, no te olvides que hablamos de funciones elásticas e inelásticas. Entonces, cuando tenemos una función de este tipo, lo voy a hacer de forma positiva, ¿no? Pero no te olvides que hay enfoques positivos y negativos. Más o menos aquí. Y está más o menos acá. De estos dos grafiquitos que estoy poniendo acá, ¿cuál es más elástico? ¿A o B? ¿Cuál es más elástico? ¿A o B? No me digan que no han visto esto, no les voy a creer. Tienen que haberlo visto. Sí. En Si estos no me enfoques, equivoco, cuando hablamos de dice. elasticidad, El A, licenciado, perdón. Claro el que sí, modelo A es el A. más elástico. Sí, tienen toda la razón, muchas gracias, ¿no? En ese enfoque. Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Cuando el coeficiente beta 2 sea mayor que 1, es elástico. Cuando el beta, bueno, beta 2, beta 3, beta 4, depende de cuál estamos trabajando, ¿no? Cuando el beta que estamos trabajando es mayor a 1, es más elástico. Cuando este beta que estemos trabajando es menor a 1, vamos a hablar de que el estimador es inelástico. Eso te va a ayudar en las interpretaciones. Entonces, lo que tú vas a hacer en los modelos log-log es encontrar beta 2, el estimador del precio, beta 3, el estimador del ingreso, bueno, o al revés, ¿no? No estoy seguro cuál. Ah, ya, beta 2 va a ser el estimador del precio, perdón, el beta 2 va a ser el estimador del ingreso, va a ser la elasticidad de ingreso de la demanda. Beta 3 va a terminar siendo la elasticidad precio de la demanda, y vas a tener beta 4 y beta 5, que los dos son elasticidades cruzadas de la demanda, porque una tiene que ver con la carne de cerdo y el otro tiene que ver con la carne de res, en ese enfoque. Entonces, tú tienes que decirme cuál de esos es más elástico, nada más, o sea, con cuál de los dos vamos a trabajar. Ya, basate en el ejemplito que te he puesto en el video,
Y también puedes revisar ejemplos en el mismo Bujarati. Hay un ejercicio sobre manzanas, me parece que lo utiliza, que puedes ver cómo está trabajando. Es en el capítulo 7. Está en el capítulo 7 algunos ejercicios muy parecidos. Hay otro que se llama la demanda de flores, que también te va a ayudar mucho a entender cómo relacionar esto, ¿ya? Eso es un poquito de algo que te quería avisar al respecto. Y algo más que advertirte. Cuando hablamos de logaritmos, creo que lo hago en el video, no me acuerdo bien. Cuando escribimos logaritmos en esta asignatura, conmigo, hablamos de logaritmo de y. Vamos a hablar de logaritmo natural, siempre. LN en el Excel, logaritmo natural. Yo he escrito log, yo sé que te han enseñado que log es logaritmo base 10 y que LN es logaritmo natural. Sí, pero por efectos del texto que te he subido sobre el enfoque aditivo y multiplicativo del término de perturbación estocástica, ahí demuestro que cuando aplicamos logaritmos naturales, el término multiplicativo de la perturbación estocástica se convierte en aditivo, siempre y cuando utilicemos logaritmos naturales. Esto que es importante no perder de vista. Entonces, siempre, o a menos que les diga lo contrario, pero va a ser muy raro, siempre se utilizan logaritmos naturales en econometría, siempre. Aunque diga log, ahí nos estamos refiriendo a logaritmo natural. Por favor, ténganlo en cuenta cuando hagan el ejercicio. ¿Ya? Calculen el logaritmo natural de y, calculen el logaritmo natural de x2, de x3, de x4, etcétera, etcétera, y con esos valores van a ir trabajando. ¿Ya? Bueno, esta era una recomendación. Realiza la regresión del logaritmo del consumo en función del logaritmo de x2, de x3, de x4 y de x5 y interpreta, bueno, vas a anotarme, ¿no? Cuáles son los resultados de beta, las elasticidades correctas. Vas a interpretar los coeficientes de regresión, usa el enfoque de elasticidades para interpretarlos mejor, te ayuda mucho, pero claro, no te olvides que son modelos log-log, así que la interpretación se va a dar en términos porcentuales, ¿no? Según la lectura correspondiente. Vas a hablarme sobre el R cuadrado ajustado y sobre me olvidé el nombre, sobre las significancias, tanto individual como global del modelo. Esto es recurrente en las tareas que vamos a ir viendo. Son las tres cosas que te voy a pedir siempre. Interpretación de los estimadores, que me comentes sobre la significancia individual y global y que me comentes sobre la bondad del ajuste R cuadrado. Eso va a estar siempre desde esta tarea hasta las siguientes, hasta la última clase, y tu último examen, tu primer examen que viene luego, va a seguir siendo las mismas preguntas. Eso es recurrente en todo esto. Ok, preguntas con esta tarea. Finalmente viene la tarea 4, que es el modelo de Mincer, ¿no? Que es la que te lo puse ahí en la presentación de la semana que vamos a realizar. Este modelo es una combinación de varias cosas. Estoy tratando de analizar, bueno, primero los modelos log-lin, modelos semilogaritmos que están aquí. Entonces la interpretación para beta 2, para beta 3, para beta 4 es una interpretación de semilog. Es una interpretación de un modelo log-lin, por si acaso, ¿ya? No es lo mismo que la interpretación del modelo de elasticidad que vimos hace ratito, que tiene una cosa muy diferente al respecto, ¿ya? Ten cuidado en esa interpretación, es el objetivo de esta semana, que me entiendas bien esa interpretación y la diferencia entre la tarea 4 y la tarea 3 de cómo se interpretan los estimadores. Es muy distinta ambas. Bueno, y además en esto estoy combinando un modelo cuadrático, un modelo polinómico, donde estamos incorporando la experiencia al cuadrado para explicar esta variable, ¿no? Hay un video donde explico por qué es importante incorporar variables cuadráticas que están relacionadas con la edad principalmente, ¿no? En este enfoque. Entonces, se espera, según esto, que la escolaridad tenga un efecto positivo sobre el logaritmo de los ingresos. Se espera que la experiencia tenga un efecto también positivo sobre el logaritmo de los ingresos y se espera que la experiencia al cuadrado tenga un efecto negativo sobre el logaritmo de los ingresos. ¿Por qué eso? ¿Por qué esperamos ese tipo de situaciones? Entonces, se da eso por lo siguiente. Bueno, si este es el ingreso, sabemos que, y eso lo vimos en las tareas anteriores, ¿no? Que mientras más años de estudio tenga una persona, mayor ingreso va a tener. También se sabe que mientras más experiencia tenga un individuo, mayor ingreso va a tener. Pero en algún momento, hablando de la experiencia, más experiencia implica más edad. Más edad implica que en algún momento pues te vas a cansar de trabajar y vas a dejar de hacerlo. Entonces, en algún momento esto va a empezar a caer. Y esto más o menos tiene una forma de una relación cuadrática, ¿no? De la forma x al cuadrado. Es por esa razón que estamos incorporando la experiencia al cuadrado.
La primera parte va a reflejar comportamientos positivos, la experiencia, y la experiencia al cuadrado, la segunda parte va a reflejar comportamientos negativos. Por eso estamos esperando que en este ejercicio la experiencia tenga un comportamiento positivo sobre los ingresos y la experiencia al cuadrado tenga un comportamiento negativo sobre los ingresos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Te pido que encuentres el logaritmo de los ingresos y que corras la regresión directamente. Ojo, para hacer esto lo vas a hacer en tus datos, ya con los datos que ya has estado trabajando en las semanas pasadas, en el modelo que te tocó, con data cero, por si acaso, data cero, y bueno, lo haces para Beni, Urbanos, Doral, La Paz, Doral, Hombre, etcétera, etcétera, en función de las tareas que te ha ido tocando. Lo que te pido es que me interpretes cada uno de los estimadores, beta 2, beta 3, beta 4. Beta 1, no se interpreta beta 1 en esos modelos. Ya les conté en el video también por qué. Que me hables sobre el recuadro ajustado, la bondad del ajuste, y los contrastes, es decir, la significancia individual y la significancia global. ¿Preguntas? Licenciado, en el caso de que uno de los estimadores tenga un valor negativo, ¿no quiere decir que bueno, hemos hecho mal el ejercicio o algo? A ver, lo que te explicaba hace ratito, ¿no? Sí, pero en este caso, en experiencia me sale negativo. Me olvidé trabajar con experiencia al cuadrado. Eso En voy a realidad te sale negativo rehacer. por esto. Anabel, te sale negativo justo por esa razón, porque no la estás incorporando. Incorpórala y yo te apuesto que te va a salir positiva la experiencia y la cuadrática te sale negativa. ¿Por qué te sale negativa la experiencia? Seguramente porque en la muestra que estás usando hay muchas personas que tienen, que a medida que tienen muchos más años de experiencia están ganando mucho menos que las personas que tienen menos años de experiencia. Entonces, seguramente en términos gráficos se encuentra más de este lado, de este lado que estoy tratando de señalar aquí, del lado negativo, del lado donde más bien aumentar experiencia es perjudicial, ¿no? ¿Esto por qué? Porque son personas mayores. La mayoría de las personas de la muestra deben ser personas mayores. Esa es la razón. Entonces, si tú pones las dos, se corrige ese detalle, Anabel. Ah, ya. En ese caso igual se interpreta, ¿verdad? Claro que sí, ¿El se interpreta negativo? de la misma. Se interpreta de la misma forma que hemos estado haciéndolo. Ojo, que no vale la pena interpretar la experiencia al cuadrado. No se interpreta la experiencia al cuadrado. Tiene que estar en el modelo, pero no se interpreta, porque bueno, en realidad la interpretación ya la haces con la experiencia. Mira, si tú dices el incremento de 2 años de experiencia provoca que los ingresos laborales incrementen en beta 3%, que es el modelo Locklin, en promedio manteniendo constante las otras variables, aquí la interpretación va a ser exactamente la misma, aunque tal vez ni siquiera tengas relevancia, porque beta 4 normalmente va a ser bien chiquito, negativo y chiquito, 0.000 algo, ¿no? Por lo menos 3 ceros o 2 ceros van a haber ahí. Entonces el efecto va a ser mínimo cuando hablemos del incremento de 1 año de experiencia. Pero bueno, si tú quieres interpretarlo de una forma más interesante, puedes decir el incremento de 10 años de experiencia. Ahí se nota la diferencia, porque 10 años de experiencia la multiplicas por beta 3 para explicar, y el valor de experiencia. Pero fíjate, 10 años de experiencia elevados al cuadrado te da 100. 100 multiplicado por beta 4, por mucho que beta 4 sea chiquitito, el hecho de que 100 lo esté multiplicando ya hace que beta 4 sea importante, ¿no? Ahora, claro, esto dentro del tema de los ejercicios de predicción que vamos a hacer la siguiente semana, eso sí se nota bien. Pero cuando hacemos la interpretación de el incremento de 1 año de experiencia, pues no se nota el efecto que tiene beta 4 porque es mínimo, es 0.00 algo. Seguramente si ya hiciste el ejercicio vas a descubrir que son valores bien chiquitos con beta 4. Ah, ya, está bien, licenciado. Gracias. De nada. ¿Algo más con la tarea 4? Bueno, he visto que casi ninguno subió sus tareas, así que es hora de trabajar. Tienen todo el fin de semana para hacerlo y no lo dejen para el último como de costumbre. Y bueno, pueden comentarme cualquier cosa por el WhatsApp. Les voy a contestar en el transcurso de hoy y mañana. Bueno, hoy un poquito más. Si no puedo contestarles hoy, mañana les contestaré. El domingo rara vez contesto a mensajes, así que puedes mandarlos y te los voy a contestar ni bien los vea, pero es no es muy probable, no es muy común. Ya. Esto en función de las tareas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación al curso o algo más? Lice, Señor. ¿podrían cambiar la hora de la entrega de la tarea 1 y la tarea 2 que están para las 0 horas del día lunes? Ya.
Sí, lo voy a cerrar ahorita. Gracias por avisarme. Pues, ¿Alguien más? Listen, con respecto a la anterior tarea, yo tengo una dudita. Justo estaba haciendo la tarea 2 de la anterior semana, ¿no? Y estaba llenando el cuestionario y me equivoqué al interpretar, entonces volví a interpretar, en eso se me fue el tiempo. Llené todo y pasé a la siguiente página, que es antes de enviar y terminar, ¿verdad? Justo ahí se me terminó el tiempo y me salió, o sea, nunca me había salido este mensaje que decía error y no sé qué y no sé qué. Entonces, no sé si se había enviado todo o quizá no se envió mis datos, no sé la verdad. Tu nombre. Cristian Rojas. Está tu tarea. Por si acaso, no te asustes por las X, tengo que revisar manualmente ahí, hay algunas cosas. Está tu tarea aquí. Se ha Incluso mandado. está más abajo, dicen. Ah, sí. Está. Ah, sí. No te preocupes. Ok, muchas gracias. No tienes por qué. No te preocupes por las X ahí que digas, no, está mala tarea. No, no, tengo que hacer una revisión manual porque hay cositas que el software está saltando. Por eso me estoy tardando en terminar sus tareas. No es tan simple con este software en general, ¿no? No le creo mucho al mundo en estas cositas. Ok, dicen gracias. Y con respecto a las notas del primer parcial, dicen. Les dije 10 días, ¿no? Tengo hasta la siguiente semana. Ok, perfecto, gracias, Lisa. ¿Algo más? Listen, Hola. en mi caso igual en la tarea 2, al momento antes de enviar,